quisiera hablar de un tema apasionante. ¿Cómo podemos crear una cultura? Si te das cuenta, si haces historia, el ser humano cuando se instala en una tierra, en un país, crea una cultura, un idioma, costumbres, tradiciones. Pero ¿cómo se forma una cultura? Vamos a Génesis, cómo Abraham, fíjate cómo lo hizo, ¿no? También, ¿no? En el Génesis 24, verso 7, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sale. Y ahora pues Dios le da promesas, ¿no? Sale, obedece, vienen las promesas, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos eso, ¿no? Dice que Abraham salió, pero Dios no le dijo, vete a sal, que yo estoy siguiendo camino, ¿no? Y fíjate, ¿no? ¿Dónde vivía Ur? ¿O dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos, o sea, en Caldea. Caldea se hacían sacrificios. Caldea conocían la astrología mucho. O sea, era un lugar, diríamos, de idolatría, de paganismo, ¿no? Y ahí Dios le llama a Abraham. Y cuando le dices, está un tiempo vagando por el desierto, Dios le bendice muchísimo también, obviamente, ¿no? Y cuando sale, pues llega un día, ya tiene a su hijo, y están buscando una esposa para su hijo Isaac. Génesis 24, 7. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi madre, que de mi papá, en este caso de su padre, Taré su papá, y de la tierra de mi parentela, su mamá, un día primos, etc. Y me habló, y me juró, o sea, me prometió, me dio una señal, me dio una orden, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo, o sea, una profecía. Obviamente hoy no se acostumbra a buscar la novia para tu hijo, de la congregación o de tu familia de esta manera, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va a enseñar mucho a cómo entender, cómo desarrollar una cultura, pero una cultura nueva para nuestros hijos. Fíjate, primero Abraham dejó el país donde vivía, Ur, Caldea. Sale con su papá Taré, que lo deja en Harán, pero también sale con su sobrino Lot. No sabemos si su papá no vivía o su tío se le dijo, encárgate, no dice la Biblia por qué. Y no podía cambiar la cultura en el mismo lugar. Sale y en esa obediencia Dios crea la cultura de los hebreos. Caldea, Mesopotamia, Asiria, Ur, un poquito ese es el entorno. Hoy llamaríamos Irak. Allí había dioses casi para cada cosa. Si usted se va a vivir a un país distinto al que usted nació, se educó, entonces usted va a adquirir posiblemente un vocabulario nuevo. Usted va a Argentina, ¡che, muchacho! La jerga se pega. O sea, te va a afectar y cuanto más joven eres, más pronto se nos va a pegar esa cultura. Abraham entonces salió de Ur, de Caldea. Allí él conocía bien lo que eran los sacrificios. Que ahí se hacían sacrificios. No al Dios verdadero, cuidado, pero se hacían. Y esto le valió cuando Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Él ya tenía, por decir, una experiencia. Y los detalles pues, están en la Biblia, ¿no? Y Abraham salió y hay ciertas cosas que aprendió en Caldea, en Ur. Lo de Ur, por ejemplo, era una cultura pagana, sí, es verdad. Pero para ellos era normal mirar los astros, identificarlos, sacar conclusiones. Para ellos era lo más normal.
o las estrellas, o el zodiaco, que por ahí comenzó también con ellos, ¿no? Fíjate, los reyes magos eran caldeos, los que fueron a ver a Jesús cuando era bebé, se guiaron, ¿por qué? Por los astros, las estrellas, hasta llegar al lugar donde estaba Jesús. Posiblemente meses andando, obviamente, ¿no? Pero fueron guiados por ello hasta llegar al lugar donde estaba Jesús. No había GPS, no había Google Maps, por si acaso. Pero por los astros, en este caso las estrellas, los caldeos, fíjate, ya tienen un estudio minucioso para llegar ahí. Qué cosa, ¿no? Tantos años y ya conocían todo eso, ¿no? Entonces, otra cosa que sabían era lo que era el pacto, sabían lo que era pactar. Ya Abraham ya lo sabía por los caldeos. El tema del pacto no es de la cultura latinoamericana, por si acaso. Entonces, por eso la gente, el latinoamericano en concreto, cambia continuamente de congregación. Se enfada, le amonestan, se va a otro. No le gusta, se va. Le dicen, se va. Hace alguna cosa y se va a otra. No le importa, no tiene sentido de pacto, de responsabilidad. Porque la cultura que se ha gestado es una cultura de fornicación, de dejar un hijo aquí, dos allá, hoy voy, mañana no vengo, quedo y no voy. Esa es la cultura que se ha formado a través de la colonia, muchas veces también es verdad, a través de los años, y siempre echando la culpa al de atrás. Es que aquellos, es que por aquellos, es que aquellos. Y pasa toda la vida pidiendo y echando la culpa a otros. Entonces eso se ha creado una cultura. Esa cultura hay que desterrarla automáticamente, ¿no? Entonces, los pactos son de mutuo acuerdo. Por eso no se tiene la idea de lo que es un pacto, porque enseguida lo incumplen. Se excusan, no aparecen. No puedes entender los pactos de Dios si no entiendes las cosas cuando Dios es un hombre, es alguien leal, que cumple su pacto, y somos nosotros los que incumplimos muchas veces, ¿no? Por eso, si tú estás bajo una autoridad, un jefe, un pastor, un anciano, y usted no entiende lo que es un pacto, su vida va a ser un desastre. Usted no va a ser honesto. Y Dios le dice a Abraham, quiero hacer un pacto contigo. Hay cosas que aprendiste en Caldea, sí, en el mundo, cuando usted ni yo no conocíamos a Dios. Pero algunas cosas nos van a servir cuando estamos conociendo a Dios. Abraham es así, pero imagínate Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de conocer al Señor? Era un religioso, era un judío ortodoxo, era un fariseo, era un hombre leal a la religión judía, a los rabinos, a la ley. Y cuando se convirtió al Señor, era un hombre leal, honesto, al Señor, a su palabra, al llamado, al pacto. Hay gente que antes de conocer a Dios era desordenado, era mentiroso, era avaro. Llega al Señor y sigue siendo medio avaro, medio mentiroso. O sea, no hay un cambio profundo y real muchas veces. Por eso vemos también que, fíjate en la cultura del Oriente Medio, ¿no? Fíjate lo que era la lealtad y la honestidad. Cuando Abraham y Lot llegan un día y los pastores de Lot y los pastores de Abraham ahí riñen, hay contienda por el pasto, que esto, que lo otro. Entonces Abraham y Lot se paran y dicen, mira, nuestros pastores están en conflictos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Entonces dicen, bueno, Abraham decía, mira, si tú vas al valle, yo me quedo aquí, de aquí al monte. Y Lot vio la llanura, vio el pasto, vio el agua y dijo, yo me voy a la llanura. Y lo deja al Abraham entre comillas, con la peor parte. O sea, siempre que te quedas con el Señor, nunca es la peor parte, porque Él proveerá. Y a Lot, en ese egoísmo, se buscó la ruina. Y ya se instala. Y un día unos reyes paganos
secuestran a Lot y a toda su familia. Abraham llega a sus oídos. Abraham no es un guerrero. Y va y coge a todos sus hombres y va en rescate de su sobrino Lot. Hay un sentimiento de pacto, de familia. Te das cuenta, ¿no? No dijo, a mí qué me importa. Él tomó su decisión, que se las arregle. No. Había un sentido de pacto muy fuerte, que eso necesitamos muchas veces, ¿no? Por eso, no solo porque era su sobrino, sino por el sentido de pacto. Cuando se separan, Abraham y Lot rompen el pacto. Por eso debemos de tener mucho cuidado. En el mundo espiritual, romper un pacto es muy vergonzoso y tiene consecuencias. Podrás engañar a un juez, a un abogado, a un fiscal, a un jefe, a un ser humano. Claro que lo puedes hacer, pero cuidado, el mundo espiritual, que tú no lo ves, te está viendo. Y está viendo cómo rompes el pacto. Tu doble vida, tu doble discurso. Tus dos caras, por delante y por detrás. En Caldea, ahí no había ateos. Había dioses para cada cosa. El horóscopo y el zodiaco allí era bien común. No es algo de hace unos años atrás. Entonces, tenían creencias, obviamente todos. No tenían la fe en Dios, era obvio. Pero Dios se muestra a Abraham personalmente, él, sin Biblia, ni culto, ni pastores. Personalmente, le habla a él, directamente, a él, a Abraham. A ti te estás en Ur, Caldea, con idolatría, con oros, con zodiaco, con sacrificios de animales, incluso de personas, mirando a los astros. O sea, no es que le sacó de una iglesia, lo sacó de un sitio complicado. Y para formar una cultura diferente lo tuvo que sacar de ese entorno. Te das cuenta, ¿no? Ay, ¿por qué no le dejó ahí? No lo sé, Dios lo sacó. Entonces, fíjate, ¿no? Abraham pasa por 3 procesos. 1, la promesa, el pacto y el juramento. Cuando Dios habla con Abraham, le promete cosas. Haré de ti una nación grande, etc. Luego hace un pacto. Y luego un juramento que sostiene al pueblo de Israel hasta el día de hoy. A tus descendencias, en ti, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. O sea, el pueblo hebreo nació del corazón de Dios. Él hizo. Y no lo cogió porque era grande, bueno, no. Era insignificante. Un hombre. En Caldea. Ahí lo coge y ahí trae una cultura de pacto. Y ahí Dios, más tarde, que era una pequeña tribu, un pequeño pueblo, diríamos, un patriarca con un grupito de personas, hace una nación. Israel. Te das cuenta, ¿no? Seguimos entonces. Dios juró a Abraham que no se iba a olvidar nunca de sus descendientes. La mayoría de los seres humanos creen en algo. Expresan una creencia, pero eso no es la fe genuina, por si acaso. Para tener fe tienes que desarrollar 3 cosas. Promesa, pacto y juramento. Porque eso, si lo metes en una bolsa y lo sacas, eso se traduce en fe. Fe que se traduce en obediencia. Que se traduce en creer. Te das cuenta, ¿no? Ahí en ese mismo paquete. Por eso, por la fe, Abraham fue llamado y obedeció. Lo saca de un lugar sin saber a dónde iba. Te das cuenta, ¿no? Caldea, Ur, Caldea. 2, hay otro imperio ahí que había cerca, Egipto. 3, Babilonia, Asiria. 4, Grecia. Te das cuenta, ¿no? Llega Abraham también a Egipto. Los descendientes de Abraham llegan a Egipto también. Conocemos la historia. Abraham descendió a Egipto.
y ahí recibió un regalo, Agar. El mundo y Egipto siempre te va a regalar un regalo, pero bien envenenado. Bonito, pero con veneno dentro. Así es Egipto, te ofrece un poco de trabajo, un poco de dinero, una línea de crédito, un carro, una casa mejor. Te pones ahí cómodo, te aburguesas, te haces un Dios a tu medida, te crees Dios tú mismo y abandonas a Dios. Y tú te haces el Dios. Yo creo, yo hago, a mí me parece que esto es por mi esfuerzo, mi trabajo, dedicación, que yo me lo merezco. Ahí empieza a levantarse ese Dios que hay dentro de nosotros. El Dios hombre, el Dios ego. Jardín del Edén, y seréis como Dios. Abandonar a Dios, decides. Entonces, Egipto era un lugar donde abundaba la cosecha por el río Nilo. Había un buen nivel de vida. Sí. Pero no un lugar bueno donde Dios podía trabajar con su pueblo. ¿Qué había? Idolatría por todos lados. La cultura egipcia era de idolatría. Y todavía esa cultura todavía existe. Si te fijas, Egipto era una nación orgullosa. Faraones, esa dedicación, esa ostentación, si te das cuenta, ¿no? Ellos afirmaban que el faraón era Dios. El faraón para ellos era Dios. Y hay es que luego después salieron de ahí, decían que eran semidioses también, ¿no? O sea, había una falsa prosperidad en esa vida. Por eso, Egipto tiene una mezcla. Había cultos a los muertos, a los vivos, al río, a las ranas, a las moscas, a los piojos. Infinidad de dioses. ¿Qué de bueno podemos sacar la permanencia en Egipto? Pues ahí tuvieron que aprender humildad porque estaban esclavos. Esclavos. Años y años esclavos. Cantidad de cristianos esclavos del sistema también. También tuvieron que reconocer que Dios tenía un poder sobrenatural. ¿Cómo? A través de las plagas. Ahí iba azotando a los dioses paganos egipcios, uno por uno, pum, 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 pum. Hasta la 10ª, los primogénitos, toma. ¿Te imaginas, no? Entonces, al principio todo estuvo muy bonito, pero luego acabaron esclavos. Así es el mundo, al principio es muy bonito. Te dan dinero en el banco, una hipoteca, y luego, clac, te meten el candado. Egipto te daba también un sentido de identidad como pueblo. Vivían en Gosén, en una zona cerca del Nilo aparte. Tuvieron que valorar el trabajo que hacían. Y tuvieron muchos problemas porque se podían mezclar con la cultura egipcia. El sello de los egipcios y de la cultura egipcia era un sello de soberbia. Soberbia, soberbia y soberbia. Conocemos que la Pascua salió en el mismo día, ¿no? Vemos entonces en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Deuteronomio capítulo 7, verso 6, donde la palabra de Dios nos va indicando cosas que, fíjate, y dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjate. O sea, Canaán, otra etapa del viaje. No estaba lejos. Era necesario cambiar algunos aspectos de sus vidas. Por ejemplo, Isaac nació de los lomos de su mamá y de su papá cuando ya Abraham ya tenía una fe desarrollada, ya llevaba años fuera de su casa. Lleva años ya confiando en Dios por el desierto en Neguet. Entonces, ¿qué pasaba?
que cuando salieron de Egipto su mentalidad era una mentalidad de esclava. Y la mentalidad se tiene que ir limpiando, se tiene que ir transformando. Transformaos el espíritu de vuestra mente. Una mente renovada. O sea, continuamente la mente se tiene que renovar. Porque Egipto entró dentro de sus vidas. Pero tardó años en Egipto sacar fuera de sus vidas. De la forma de pensar, de ver, de actuar, de hablar, de comportarse. Estaban tan acostumbrados a recibir y a recibir. Trabajo, recibo, trabajo, recibo. Adobe, recibo. Comida, pum, pum. Por ejemplo, personas que están esperando un autobús. Uno está con un libro, el otro está dormido ahí mismo. Los dos están esperando que Dios haga algo en sus vidas. La primera generación quería entrar en Canaán, pero no estaban listos. No tienen ni amor ni la pasión por entrar en Canaán. Eran esclavos y esclavos exigentes, pobres pero con altas expectativas. Su nivel de fe era mínimo, ni siquiera estaban unidos. Solo cuando querían apedrear a Moisés o volver atrás. El desierto tenía un propósito, que aprendieran a depender de Dios. Y a depender de la obediencia. La fuerza de un pueblo depende de su relación con Dios. Por eso en Canaán ya empezaron a trabajar, se acabó el maná, cuidado, a labrar la tierra, y empezó Dios a crear leyes para prosperar, las 12 tribus, una tribu aparte, los de Leví, había que dar los diezmos, las ofrendas, se dedicaban al templo, a aconsejarlos, a estar por ellos, tiempo completo. La gente que no quiere el pacto es porque no quiere responsabilidades, no quiere dar cuentas, quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿por qué la gente no quiere casarse? Porque no quiere responsabilidades. Me enfado, me voy, chao. Ahí te dejo el niño, te paso alguna pensión y fuera. ¿Te das cuenta? Es que llevo 8 años viviendo de concubino. ¿Por qué no te casan? No pasa nada. No quieren pacto. Por eso, cuando Canaán era conquistada, todas las tribus se posicionaron y empiezan a mezclarse con las naciones vecinas. Dios dijo, limpiar la tierra, pero no todos lo hicieron. Y se mezclaron. Por eso te dejo con Deuteronomio 26, 8 y 9. Deuteronomio 26. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, por si acaso. Fíjate, lo saca con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales, con milagros, casi nada. Y nos trajo a este lugar, a Canaán, y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. O sea, no era mala tierra, de palmeras, sobre todo hartas palmeras, con hartos dátiles y miel, ¿no? Entonces vemos que ¿cuál es el gobierno que quiere Dios? Sacerdotes, profetas, había pastores, pero voceros de Dios, que Dios hablaba directamente al sacerdote y el sacerdote hablaba al pueblo. El pueblo dijo, queremos reyes como en las demás naciones. No, que os van a esclavizar, os van a conquistar. No, queremos igual que el mundo. Pero vemos que Dios no quería eso, pero así es el ser humano. Te mezclas, copias al mundo, pierdes tu identidad y te vienes abajo y al final, en esa mezcla, no te mantienes puro, no guardas tu identidad, tu cultura, te mezclas y ya la pierdes. Por eso, si eres creyente, mantente creyente donde vayas.
Mantente ahí como un hijo de Dios, como una hija de Dios. No te dejes arrastrar por todo lo demás. Por eso estemos firmes ahí y que Dios nos dé la gracia. Que Dios te bendiga.